Continuamos en CAE la noche y después de estas noticias interesantes publicadas por el Banco Central de la reducción de su tasa de política monetaria en 25 puntos base, pues vamos a hacer referencia a la reciente publicación de la actualización de los indicadores macroeconómicos publicados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Hay que decir que obviamente el Ministerio de Economía tomaba como base para su análisis del pasado mes de septiembre los datos que había provisto el Banco Central previamente, así como las estimaciones del Ministerio de Economía. Lo digo porque vamos a ver que hay algunas informaciones que ya están desactualizadas por las últimas informaciones publicadas por el máximo organismo monetario, que es el Banco Central. Pero vamos a ver, señor director, algunas de las láminas interesantes que publica todos los meses el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que permite entrar un poco, digamos, por las vísceras de la economía. Oye, qué palabra tan fuerte he dicho, pero sí ver cómo los distintos sectores económicos han tenido un desempeño importante respecto de la economía, algunos más y otros menos. Y digo un desempeño importante porque si bien es cierto que este año la economía dominicana va a crecer por debajo del producto potencial, crecería en el entorno de un 3%, pues lógicamente va a ser un crecimiento bajo, pero con un dulce sabor del aumento de el empleo. La cantidad de ocupados ha crecido y dentro del universo de los nuevos ocupados, quien ha crecido más ha sido el empleo formal. En un 74% de los nuevos empleos creados han ido a el sector formal de la economía, explicado por sectores vinculados a el comercio o el mercado internacional, que son los que están sosteniendo el crecimiento económico de este año. Pero vamos a ver, señor director, las láminas que rápidamente vamos a compartir con ustedes en este día, publicadas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ahí están los indicadores de crecimiento. Hasta agosto el IMAE era de un 2%, después vimos que el Banco Central pues corrigió y actualmente está en 1.7% durante los primeros 9 meses del año. La inflación interanual a septiembre, tal y como publicó el Banco Central, es de 4.41%. Sin embargo, ahora que estamos viendo la tasa de política monetaria a septiembre, hay que decir que esa tasa se redujo en la actualidad en 25 puntos base y actualmente es de tan solo 7.25%. Así es que tenemos que hacer estas correcciones porque lógicamente ya tenemos nueva información pública por parte de los organismos encargados de la política monetaria. Vamos a seguir, señor director, con esta publicación interesantísima del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo respecto del desempeño económico. Fíjense aquí el IMAE. Miren el IMAE cómo ha estado creciendo y hay que decir que el crecimiento acumulado en los últimos 12 meses ha sido no de 1.5, sino de 1.7% a septiembre de este año. Continuamos, señor director, con estas láminas que rápidamente preparamos para ustedes del informe de actualización macroeconómica del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Es interesante ver el tema del IMAE, cómo ha ido, digamos, primero estaba prácticamente en una línea recta y que ha ido morigerando y mejorando su crecimiento, ya no en 1.5 como está ahí en azul, sino en 1.7 y se vislumbra que para final de año estaría en el entorno de un 3%, 2.7%, 3%, sería el crecimiento esperado. Así es que vamos a ver cómo puede, digamos, seguir a través de este estímulo monetario con una reducción de 25 puntos base, que como dije en la parte introductoria, ya van 125 puntos en lo que va de año, que la política monetaria ha reducido para ir a financiar los sectores productivos. Un tema interesante es el tema de la inflación. Fíjense que ya la inflación está dentro del rango meta establecido del Banco Central, que es 4% más o menos 1%, pero vamos a ver aquí la inflación y la incidencia por tipo de bienes y servicios. Vamos a ver que todavía alimentos y bebidas no alcohólicas sigue siendo el de mayor incidencia, no solo por la estructura, sino también porque es el que ha tenido una mayor incidencia de 2.16%, casi la mitad
de la inflación general de 4.41%. Esto seguido por bienes y servicios diversos con 0.79%, hoteles, bares y restaurantes con 0.63% y el caso del sector educativo por la estacionalidad de las clases con 18%, 0.18%. Así es que estamos viendo desde quien más tuvo influencia o incidencia, que es alimentos y bebidas no alcohólicas de 2.16%, a bienes y servicios diversos con 0.79%, hoteles y restaurantes 0.63% y educación con 0.18%. Hay que decir que también transporte 0.23% y en el caso del sector salud 0.22%. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina. Un tema que siempre traemos y que nos parece interesante es la variación de la inflación en términos mensuales y en términos interanuales. Vamos a ver la parte izquierda, el mapa que está a su izquierda, la inflación con variación interanual a septiembre pasado. Fíjense que en la región Osama es donde la inflación interanual es más baja, con 4.19%. Eso lo explica la presencia de grandes mercados, desde el mercado de los productores hasta los demás mercados que hay en el país, y es el principal centro de consumo, el Gran Santo Domingo, donde está la región Osama, y lógicamente los ciudadanos de allí, o los ciudadanos que habitamos en ese territorio, tenemos acceso a bienes más baratos que en el resto del territorio nacional. Luego le sigue la región norte del país con una inflación de 4.45%, luego la región sur con 4.65% y la región este, atención, el efecto del turismo y de todo que está más vinculado a precios ya dolarizados, ahí la inflación es mayor con 4.88%. Ahí es en la región este del país. Repito, el efecto de hoteles, bares y restaurantes del sector turismo, pues lógicamente hace que la inflación o el ajuste de los precios tenga que ver un poco más o esté más cercano a los precios en el mercado internacional que a los precios domésticos. Está muy dolarizada, parte importante de la estructura productiva y de consumo en la región este del país. Vamos a seguir, señor director, para ver este tema. Un tema que preocupa y que preocupa a todos los hacedores de políticas públicas es el tema de la inflación. La inflación está afectando más, digamos, que a los quintiles 1 y 2, que son los quintiles de menores ingresos. ¿Por qué los afecta más? Porque estos quintiles destinan una mayor cantidad de sus ingresos para comprar bienes y servicios. ¿Dónde ha afectado más la inflación? En el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces, lógicamente, el quintil 1 y 2 es donde la inflación ha estado en mayor medida afectando. Fíjense que el último quintil de la población, que es el quintil número 5, los de mayores ingresos, solamente la inflación le ha afectado en 0.25%, porque este quintil destina una menor parte de sus ingresos a comprar bienes y servicios. Y además, el efecto que está teniendo el subsidio a los combustibles, así como el subsidio a la factura eléctrica, en términos estrictos, cuando hay un subsidio generalizado, los que tienen mayor poder de consumo se benefician más. Fíjense aquí cómo claramente los sectores de mayores ingresos, o los quintiles 4 y 5, es donde la inflación está golpeando en menor medida. Por eso todas estas medidas que está haciendo la administración del presidente Abinader, de vez en cuando le da un bono, siguen los planes y los programas de transferencia condicionada y lógicamente eso tiene que ver mucho con este cuadro, que con la inflación se afectan más los sectores de menores ingresos. Por eso la política social tiene que seguir su paso y ser incluso más agresiva en momentos donde el precio de los alimentos es más alto, producto de esta fragmentación económica global y todo el tema del aumento de precios de los combustibles. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina de este bloque. Miren aquí qué está pasando con la inflación, los bienes transables y los bienes no
transables. Vamos a ver la variación mensual, pero ahora me voy a quedar con la parte derecha, que es la inflación interanual. Fíjense aquí que la gran, o donde se acumula más la inflación es en los bienes no transables. ¿Qué son los bienes no transables? Son los bienes donde no hay un mercado definido, o mejor dicho, no hay un mercado homogéneo de dichos bienes. Por ejemplo, el ejemplo clásico de un bien no transable es el plato del día. Porque si bien es cierto, lo hacen con bienes que tienen un mercado, los bienes primarios, pero ese costo de transformación y la rentabilidad que cobra el empresario o la persona que tiene este tipo de negocio es distinto. ¿Cuál es otro precio o un bien no transable que me está mirando la jefa de este piso aquí? Bueno, la ida al salón. El precio del salón de belleza es un bien no transable y lógicamente estos bienes van a depender mucho del mercado y de la capacidad que tenga cada dueña de salón de ponerle un precio a el trabajo que realiza. Pero no hay un mercado donde se trancen el corte de pelo o donde se trance el plato del día, ¿no? Aquí es el libre juego de la oferta y la demanda, pero no hay un mercado definido y por eso se llaman bienes no transables. Y lógicamente los bienes no transables son los que están empujando la inflación. Son los que están empujando la inflación, repito, porque lógicamente en este tipo de negocios es donde los ajustes de precios se dan de manera más rápida, ¿no? Así es que aquí estamos viendo que mientras los bienes transables o la inflación en los bienes transables es de 3.92%, casi un 1% adicional se está dando en los bienes no transables con 4.91%. Y eso tiene que ver también con algunos ajustes salariales que se están haciendo en los distintos sectores de la economía. Ahí está la inflación de bienes transables y no transables. Así es que vamos al piso, señor director, pero esto nos da una idea importante de la decisión del Banco Central de reducir adicionalmente 25 puntos base en su tasa de política monetaria, y esto aguas abajo dentro de un tiempo porque hay un rezago en la transmisión o los mecanismos de transmisión de la política monetaria, pero va a implicar una reducción de la tasa de interés, o lo que es lo mismo, una reducción del costo del financiamiento para hogares y las empresas, y lo que se busca con esto es estimular las decisiones de consumo e inversión de los agentes económicos y vía esto aumentar el crecimiento de la economía.